Dios. Vamos a interpretar un himno más y vamos a ir a la palabra en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por poder estar en la casa de Dios. Damos gracias a Dios por permitirnos de estar juntos y en armonía. Y dice la palabra de Dios que Jesús de sábado en sábado iba a la sinagoga. Es importante, hermano, es que el día del Señor es el día del sábado, el día de reposo, en la cual, hermano, hoy se encuentra que toda la iglesia, la mayoría de la iglesia, cumple con el domingo, con el primer día de la semana. Escuché a un ministro de Dios de decir que la iglesia que quiere guardar los mandamientos de Dios y que guarda el día de reposo, poquitos, hermanos, son, muy poquitos son. Pero el primer día de lo que aquella gente que guardan, que es el primer día de la semana, el domingo, lleno está la iglesia, la mayoría están llenas. ¿Por qué motivo, hermano? Porque es por la obediencia a su palabra. El Señor nos demostró que Él guardaba el día de reposo, porque era el Señor del reposo. Entonces, encontramos que en estos tiempos
pequeño, hermano, pero no solamente nosotros somos. Hay otro barrio, hay otro lugar que nuestros hermanos están guardando el día de reposo. Y qué importante, hermano. Quisiera contarle una experiencia personal que realmente estuvimos nosotros aquí a casi a 900 kilómetros en un lugar, en un pueblito, en Córdoba. Estuvimos de 3 días, fuimos a descansar un poco, pero hermano, en ese lugar, a la montaña, una montaña, realmente una montaña, hermano. Pocas personas, en ese lugar hay creo que 60 personas, pero en ese lugar, hermano, que es lugar tranquilo, pero no hay paz, hermano. Jesús dijo: yo he venido a dar paz a aquello que realmente mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, sino como yo la doy, dijo Jesús. Y encontramos, hermano, que realmente la gente en ese lugar, en ese 60 personas que hay, 60 familias, hermano, es un infierno, es tremendo, hermano. En un lugar que, y sí, mi hermano, todo aquel que no tiene a Jesucristo difícilmente pueda tener esa paz. Y eso le decía a mi esposa. Le decía que nosotros en el lugar que vivimos, en este lugar que República de la Boca, en la cual nosotros estamos en paz, hermano. Tenemos esa paz, tenemos esa tranquilidad. Sí, hermano, yo tengo la paz y tengo la seguridad que Cristo vive en mi vida. Y eso no cualquiera la tiene, hermano. Puede vivir en medio de una montaña, puede vivir en una selva la persona, pero no tiene paz. No tiene esa paz que es de Dios. Esa paz que transmite una tranquilidad, y sabiendo que la seguridad que tenemos es que Cristo vive en nosotros. Y esa mi hermana Valeria había predicado el sábado pasado, y realmente, hermano, tenemos que estar contentos, tenemos que estar felices de que vivimos en un barrio y Dios es el que nos cuida. Hay inseguridad, hermano. Y a dónde fuimos, aparentemente la tranquilidad, aparentemente, pero atrás de eso, hermano, un infierno vive la gente, porque la mayoría tienen campo. Y le decía a mi hermano Dani que realmente ese campo se transmite en un poco en la montaña. La vaca vive por la montaña, hermano, sube por la montaña, come en la montaña. Y sin embargo hay muchos que son ladrones en ese lugar, hermano. Y se imagina, tremendo. Queremos ir al campo, vamos a encontrar esta clase de gente en todos los lugares, hermano. Pero sé que Dios, si nos prometió que va a estar con nosotros, es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los días de nuestra vida. Y yo creo en la palabra, hermano. Yo creo en su palabra, que Él está con nosotros. Y aunque vivamos en este lugar, ¿no? En este lugar que aparentemente decimos, encontramos desastre, en todos lados pasa lo mismo. La inseguridad no solamente se encuentra acá, sino que se encuentra allá, aunque vaya a la montaña, aunque vaya al monte, la inseguridad está, hermano. Y en esta mañana quiero transmitirle, vamos a romper una enigma que realmente se está predicando, hermano. Una enigma que en el mundo entero, en el mundo cristiano, se predica. Y
por lo menos quiero transmitir un poco de esto enigma que pues posiblemente creamos que aparentemente están bien las cosas, pero vamos a ver con el concepto bíblico qué es lo que dice el Señor. Y realmente, hermano, no tiene que preocupar leer bien la Biblia de lo que realmente sucede, qué es lo que el Señor nos quiere transmitir, qué es lo que nos quiere decir. Y la prédica de esta mañana, el rico y Lázaro. ¿Parábola o historia real? No voy a tocar este tema de Lázaro ni del rico, pero sí voy a tocar de la parábola o historia real. ¿Qué le parece a usted, hermano? ¿Es una parábola o una historia real? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué nos transmite la Sagrada Escritura? Y la Sagrada Escritura, hermano, vamos a ir leyendo y nos vamos a ir dando cuenta de que son todo parábolas, hermano. No son historias reales, son parábolas. Y vamos a ir a la palabra de Dios, que es lo mejor que nos puede suceder en esta mañana. Vamos a ir a Mateo 13:3. Mateo 13:3 nos va a ir diciendo si es realmente reales las cosas o lo que Jesús había transmitido, ¿no? Mateo 13:3, y lo voy a leer, hermano, y dice así la palabra de Dios: y le habló muchas cosas por parábola, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Quiere decir, ¿a qué le hablaba en parábola, hermano? ¿Le hablaba a los discípulos o le hablaba a su pueblo? Y vamos a ir descubriendo, hermano, vamos a ir descubriendo que el Señor siempre habló por parábola. Y vamos a ir leyendo Mateo 13:10 y el 11. Y dice así: entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué le habla por parábola? El 11. Y él respondió y le dijo: porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no le es dado. Quiere decir que la palabra de Dios al pueblo se le hablaba por parábola, hermano, por parábola. Y a su discípulo le hablaba del reino de los cielos. Hermano, podemos entender que en estos últimos tiempos mucho esa parábola lo hicieron real. Y vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Mateo 13:33 y 34. ¿Quién quiere leer? Amén. Mateo 13:33. Sí. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Amén. El 34. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba. Amén. ¿Qué quiere decir? El 34 dice que todo esto le habló Jesús por parábola. ¿A qué? A la gente.
Y la gente no significaba que la Biblia dice que no es que le hablaba a los judíos solamente, sino a la gente, dice que. O sea que la parábola de todo lo que habló el Señor fue al pueblo, hermano, a la gente, no a los discípulos. Y realmente, hermano, yo me quedo impactado que todo lo que sale de la palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Jesús hablaba a la gente, dice. No estaba refiriéndose a una persona adecuada, a un pueblo adecuado, sino, dice la Biblia, habla de que a la gente le hablaba. Y vamos a seguir leyendo, hermano. Marcos 4. Marcos, vamos a ir a la palabra de Dios. Marcos 4, 33 y 34. Marcos 4, 33 y 34. Permiso, hermano. ¿Quién quiere leer? Marcos. Amén. 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 Marcos 4, 33 y 34 dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Dice que al pueblo, hermano, sin parábola no le hablaba. Dice acá, mucha parábola como esta le hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Sin parábola, dice, no le hablaba, aunque su discípulo se lo explicaba todo en privado, hermano. Porque los discípulos andaban con Jesús y le hablaba en privado, hermano. Quiere decir que la parábola fue destinada para su pueblo, para la gente, hermano. Por eso podían entender la parábola del sembrador, es diferente. Por eso quiero llegar que fue el rico y Lázaro fue una parábola, hermano. No fue una historia real. Fue una parábola. Transmitía al pueblo de Dios. Y vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo, hermano, de lo que sucedía. Y los fariseos y los escribas, hermano, tenían odio hacia Jesús. Le tenían envidia. Y hermano, ¿qué es lo que te lleva a la envidia? Te lleva a alejarte de Dios. Te lleva a separarte del pueblo, que era un pueblo escogido, hermano. Y los fariseos y los escribas tenían odio. Entonces, ¿qué quiere decir? Un pueblo que guardaba los mandamientos de Dios. Un pueblo en la cual que ellos decían que lo cumplían, pero no lo guardaban, hermano. Vamos a ir viendo Lucas 16, 14. Y fíjese lo que sucede en la palabra de Dios. Lucas 16, 14. ¿Quién quiere leer? Lucas 16, 14. Lucas 16, 14. Sí. Lucas 16, 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Mire, ¿de quién? De nuestro Salvador, hermano. Esto habla, ¿cierto? La parábola del mayordomo infiel. Hermano, Jesús vino y transmitió a su pueblo
por parábola, por parábola. Y realmente, hermano, el pueblo de Dios hoy presente se predica la parábola que es real, hermano. Toda esta cosa se aprende por parábola, le enseñaba el pueblo de Dios. Entonces, Génesis, vamos a ir a Génesis 2:7. Si era por parábola, ¿qué pasó con el rico? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué sucedió? Y fue por parábola, no fue por otra historia, no era real la historia, hermano. Era por parábola. Vamos a leer Génesis 2:7. Y entonces dice la palabra de Dios, para que podamos entender, porque hoy se está transmitiendo. Y sabe que la hechicería dentro de la iglesia está sucediendo. Se enseña cosas que no corresponden, hermano. Se está hablando de los hechiceros. Y porque ningún muerto se ha levantado. Ninguna de ellas se ha levantado, hermano. Sino fue resucitado por Jesús. Y dice el Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, dice, a su nariz aliento de vida, y fue dado el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo Dios con el barro? Un barro que no servía, hermano. Un barro que realmente formó al hombre. Dice que sopló en su nariz y fue un ser viviente. O sea, dos cosas. Y hermano, alma significa nefe en hebreo. Y soplo significa ruá en hebreo. O sea que dos cosas pasó con el hombre. Por eso es que tenemos que entender, hermano, cuando una persona muere, polvo eres y al polvo volverá. Y el aliento de vida que va al Señor, al Creador. Son dos cosas. Y muchas de ellas, hermanos, se está enseñando de que del hombre salió algo y que vive por ahí. Y no es así, hermano. La Biblia habla de dos cosas. Por eso en hebreo dice que alma es rubá. Alma dice que es nefe. Y soplo, que es aliento de vida de Dios, es ruá. Y realmente, hermano, no hay persona que salió algo del hombre. Y que como lo hemos visto en Lázaro y el rico. ¿Usted cree, hermano, en esa historia? La Biblia dice que son parábolas. Entonces, se cree que salió de esa persona y fue al infierno, hermano. ¿Puede ser que un espíritu vuelva al infierno? La Biblia dice que el espíritu de soplo de vida vuelve al Creador. Por eso que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, hermano, ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Señor, mi espíritu te encomiendo, dice, mi espíritu. O sea que él reconocía que había un creador, hermano. ¿Qué salió de Jesús? Cuando falleció, el espíritu volvió al creador. ¿Qué quedó en la tierra? Ese cuerpo, hermano. Ese cuerpo que no tenía nada. Nada tenía, hermano.
Y la Biblia habla claramente. Y vamos a seguir leyendo, hermano, porque el espíritu no puede tomar agua, no puede comer, no siente cansancio. Entonces, encontramos enseñanza que no corresponde bíblicamente. Y vamos a seguir leyendo. Ahí en Eclesiastés, hermano, vamos en Eclesiastés para que podamos ir entendiendo que las parábolas son parábolas y no son historias reales, hermano. Vamos a Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? ¿Alguien lo quiere leer? Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Es claro esto, hermano. El polvo, dice, antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que la Dios. O sea que dos cosas nomás, hermano. Dos cosas en esta vida. Yo lo he visto a mi padre ya de cajón. Era un ser materia nomás, hermano. El espíritu volvió al creador del universo. Y mi padre fue enterrado ahí en Chacarita. Pero el Señor, sí. Es importante porque tenemos que la Biblia, sí, hermana, después vamos a compartir esa duda, porque realmente es importante, hermano, de entender que Génesis habla. Eclesiastés dice que el muerto ya no tiene memoria, ya no tiene amor. Entonces son dos cosas que salen del hombre. Y esto se está predicando en toda la iglesia cristiana, hermano. En toda la iglesia cristiana. Quiere decir que si la Biblia habla de que ese alma que tiene fe queda en la tierra y que el soplo, el ruá, vuelve al Creador. Entonces tenemos que tener claro esto. Porque mucho se enseña, hermano, y realmente la Biblia enseña que hay dos cosas, hermano, en el hombre, que es el polvo, que dice Eclesiastés, antes que el polvo vuelva a la tierra como era, dice como era, hermano, no dice como que va a quedar eso. Y realmente son enseñanzas que realmente no tiene que preocupar, hermano. No tiene que preocupar. Y vamos a leer Lucas. Mire lo que dice Lucas. Vamos a Lucas 24:39. 24:39. Lucas 24:39 nos va a decir. Amén. Amén. 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fíjese, hermano, este versículo es importante de lo que uno está hablando. Dice, mira mi mano. ¿A qué le dijo? A Tomás, ¿no? Le dijo a Tomás, le dijo, mira mi mano y mis pies, que yo mismo soy, palpá y ve, dice.
porque un espíritu no tiene carne, hermano. Y el único espíritu que vaga por este mundo es la de Satanás, hermano, y todos sus huestes celestiales. ¿Usted ve un espíritu? No. Jesús está diciendo, ¿no? Se está diciendo la verdad. Porque un espíritu no tiene carne, ni hueso. Dice, ¿cómo veis que yo no tengo? Dice. O sea que el Señor habla de que el espíritu, hermano, no tiene sed, no tiene hambre, no tiene ganas, no se alimenta como nosotros, hermano. No se alimenta como nosotros. Ese espíritu es el espíritu demoníaco que hay en el mundo. Y muchos enseñan, hermano, muchos se están enseñando de este aspecto. ¿Usted cree que cuando muere sale algo especial de su vida? No, hermano, la Biblia habla de que el espíritu vuelve al Creador, vuelve al universo. El único hombre, hermano, que fue resucitado es nuestro Salvador. Por eso le dijo a Tomás, mira, ve, poné tu dedo en mis manos. Y realmente, hermano, ese espíritu que hay a veces es atormentado a mucha gente en estos tiempos es atormentado. Hace poco se ha colgado una niña acá en este barrio, hermano. Y sabe que el espíritu demoníaco que hay, y creemos que a veces es de Dios. No, hermano, no es de Dios. Pero vamos siguiendo. Jesús mismo dijo que el espíritu no ve, no tiene sentimiento, no tiene ganas de comer, no tiene nada, no es como nosotros, hermano. Pero vamos a ver, vamos en Hebreo, encontramos que el hombre va a ser levantado y va a ser condenado. En Hebreo 9, 27. Hebreo 9, 27. Y la voy a leer, hermano. Hebreo 9, 27. Y dice así la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, hermano. Una sola vez. Y dice más, y después de esto, el juicio. O sea que todo una sola vez morimos. Después de esto hay un juicio. Y ese juicio está establecido para el que hace la voluntad de Dios y para aquella persona que no hace la voluntad de Dios. Aquellos que van a hacer su voluntad va a ser levantado. Y si no, será condenado. Jesús dijo, ¿cierto? Todo aquel que cree en mí, ¿cierto? Dijo Jesús, todo aquel que cree en mí será salvo. Y todo aquel que no cree en mí será condenado. La Biblia es clara, hermano. Y vamos a leer San Juan. Vamos a la palabra de Dios en San Juan 5. San Juan 5, 28 y 29. ¿Quién quiere compartir esta palabra? 5, San Juan, ¿quién quiere leer? Amén, dice San Juan 5, 29, 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Tremendo, hermano. Todo aquello que hicieron lo bueno delante del Señor
Dice, serán, cuando escuche su voz, dice, serán levantados, dice. Pero aquellos que no hicieron la voluntad de Dios, serán, ¿cierto?, para condenación. O sea que va a haber dos cosas en el juicio. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dice, lo que hayamos quedado, ojalá, hermano, que vuelva pronto el Señor, que vuelva en nuestro día, porque el mundo ya no tiene tiempo ya. La gente, hermano, no quieren escuchar la palabra de Dios. Y uno se lo habla y anuncia la palabra de Dios. Dice que toda esa persona serán condenados. Aquellas personas que hicieron lo malo serán condenados, hermano. Vamos ya a Mateo 25:31. Mateo 25:31, y dice la palabra de Dios. ¿Ven? Cuando tenga, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces serán sentados en su trono de gloria. ¿Usted cree que cuando Jesús venga, hermano, va a venir con alguien? Va a venir con sus santos ángeles, dice, hermano. No hay todavía no hay resurrección. Cuando Él venga, va a venir con sus millares ángeles, dice. Y no va a haber, hermano, va a venir a buscar a su pueblo. Va a venir a buscar a su pueblo, hermano. Y sabe, hermano, muchos de ellos predican que va a venir con sus escogidos. No, hermano. Va a venir con sus ángeles, dice. Y vamos a leer, ya que sabemos todo, que Jesús va a venir a buscar y va a resucitar a sus hijos, hermano. Millares y millares hay que están esperando su segunda venida. ¿Qué dice ahí en primera Tesalonicenses 4, que sabemos todo, 4:16? Todos nosotros conocemos eso, hermano. Todos nosotros conocemos que Él va a venir a buscar a un pueblo. ¿Amén? ¿Quién quiere leer? Primera Tesalonicenses 4:16. Amén, amén. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que el Señor va a venir a resucitar, hermano. Va a venir a resucitar a aquellos que les han esperado. Y muchos millares y millares de hermanos están esperando, hermano. Están esperando. Y sin embargo, la palabra de Dios nos alienta, hermano, a cada uno de nosotros, que sigamos buscando su promesa, que sigamos escudriñando la Escritura. Y vamos a leer Apocalipsis, vamos a leer unos versículos más y vamos a terminar, hermano. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12, mire lo que dice la palabra de Dios. 20:12. Y dice la palabra de Dios. Y vi los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por cosas que estaban escritas en el libro según su obra, hermano. O sea, quiere decir que todo de lo que nosotros opinamos, de lo que pensamos, hay un libro, hermano.
antes que Jesús venga, ya hemos sido juzgados ya, hermano. No es que en esta tierra vamos a ser juzgados. Por eso dice que ese juicio ha comenzado por la casa de Dios. Habla eso la palabra de Dios, de que ya estamos juzgados ya, hermano. Cuando termine ese juicio, va a venir Jesús. Y Jesús lo que va a venir a hacer es llevar a su pueblo nada más. Porque todos nosotros, el juicio empieza antes por la casa de Dios. Y si estamos nosotros en pie todavía, es porque ese juicio, hermano, no ha terminado todavía. Y ese juicio, porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. ¿Usted cree que va a venir en esta tierra y va a apartar, como dice la Biblia, el cordero para acá y el cabrito para acá? No, hermano. Para eso hay un juicio. Jesús va a venir a buscar a su pueblo. Y con gran y poder y gran gloria, dice. Y esa es la que a veces no entendemos, hermano. Este mundo se va a ser destruido cuando Él venga. Todas las personas que no creyeron en Él serán juzgados, hermano. Y vamos a leer Eclesiastés. Eclesiastés 9, hablando de los muertos, Eclesiastés 9, 5 y 6, dice así la palabra de Dios. ¿Quién quiere leer? Eclesiastés 9, Eclesiastés 9, 5 y 6. Amén. Sí, Dani. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Tremendo, hermano. Estos versículos es tremendo. Dice que porque todo lo que viven, todo lo que vivimos nosotros sabemos que vamos a morir. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Ya no tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Tremendo, hermano. Si la Biblia habla de que vayamos al descanso, no vamos a tener más memoria. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol, hermano. Por eso tenemos que disfrutar lo que Dios nos da. Disfrutar, aprovechar bien los tiempos y no aprovechar de que mucho aprovecha haciendo el mal, hermano. Mucho aprovecha haciendo el mal. Y esto no solamente en este lugar sucede, sino que sucede allá en la montaña con poca persona. Hay odio, hermano, hay rencor. Y también en el campo hay odio, hay rencor. Y sin embargo la palabra de Dios dice que el muerto son dos cosas que Dios hizo del polvo al hombre y dio aliento de vida al hombre. Y cuando muere, dice la palabra de Dios, que el espíritu vuelve al Creador, que no queda nada, hermano. Yo no quiero predicar unas cosas que no es la verdad. No quiero hablar cosas que es mentira. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios es bueno. Hay versículos, hermano, hay versículos. Pedro habla de que dice que fue Jesús a predicar en el infierno. Eso hay que mirar a qué se refiere. Sin embargo, la palabra de Dios
puede ser equivocada la cosa, puede haber contrariedad con otro versículo. No, hermano, está establecido, perfecto está establecido. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es una sola cosa, la verdad. Y ella no nos va a enseñar. Por eso dice que Jesús, cuando muere, encomiendo mi espíritu en tus manos, le dijo a Dios. Él estaba preocupado, porque estaba haciendo una obra perfecta por cada uno de nosotros. Y si el Salvador dijo, encomiendo en mi espíritu, es que Él mismo se da cuenta de que Él iba a descansar. Y no como los otros, no como muchos seres humanos han descansado y están esperando que el Señor venga a buscar. Él dice que al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó, hermano. Resucitó, murió, descansó de la obra de la redención. ¿En qué día? En día de reposo, hermano. Es por algo. No fue porque fue establecido, sino que fue establecido por Dios que Él tenía que descansar ese día. Y sin embargo resucitó. Él resucitó, hermano, y está en el cielo. Y es nuestro abogado. Él dice que es nuestro abogado. Pero pronto va a ser nuestro juez, hermano. Él es el que nos va a juzgar. Él es el que se va a poner su ropa como rey del universo. Y eso pronto va a suceder, hermano. Para eso nosotros debemos prepararnos. Salmo, vamos a leer el último versículo para que podamos entender que el Espíritu vuelve al Creador. Salmo 146. Salmo 146, 4. Y le vamos a leer 146, 4. Y dice así la palabra de Dios, hermano. Dice el 146, 4. Pues sale su aliento. Fíjese, ¿de quién? Del hombre. Y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perece su pensamiento. Quiere decir que el hombre, cuando muere, sale, ¿cierto? Sale su aliento. ¿Y quién es que dio aliento al hombre? Dios, el creador del universo, hermano. Por eso que debemos preocuparnos de lo que se está enseñando. Debemos entender que la palabra de Dios no es así. Dice la palabra de Dios, compra la verdad y no la venda, hermano. Porque mucho de ella, muchos van a salir, muchos maestros, muchos pastores, muchos apóstoles, muchos profetas, engañadores, dice la palabra. Y en los últimos tiempos dice que saldrá para engañar, aún fuere a los escogidos, dice. Hermano, la Biblia es claro, la Biblia nos enseña que el hombre, una vez que va al sepulcro, no tiene más memoria, no sale de él ni una cosa. Por eso Jesús dijo, tomá, mete los dedos, tu dedo en mi mano. Era Jesús, era un hombre, porque el espíritu, dice, los espíritus no tiene hambre, no tiene sueño, no tiene nada, porque el único espíritu que hay en el mundo, hermano, es del enemigo. No hay otra cosa, no del hombre, sino del enemigo. Hermano querido, ojalá que pueda servir estos versículos, anótelo, estúdielo en su hogar, para que podamos aprender todos juntos, porque a mí me gustaría aprender cosas de mis hermanos, pero lo que está escrito en la Biblia. Pero vamos a seguir la próxima
La próxima prédica voy a hablar de ese infierno, de ese que habla Jesucristo, de que habla primera de Pedro, que habla de que fue a predicar a otra gente. Hermano, no hay, en el infierno no hay, el único que está esperando condenación es el diablo, que ya ha sido condenado. ¿Hace cuándo ha sido condenado? En la cruz de Calvario, hermano. Por eso dice que Él lo exhibió públicamente. ¿A quién? A todos sus enemigos, a todo aquello que tuvo contrario a la palabra de Dios, fueron exhibidos. Y es el enemigo, hermano. Ellos ya no tienen arte ni parte con nosotros. Por eso la Biblia nos habla claro. Ojalá, hermano, ojalá. El único que ha resucitado es Jesucristo. Y con ellos fueron muchos, dice la Biblia. Ese va a ser otro tema también. Pero sí, hermano, tenemos que ir aprendiendo cada uno de nosotros. Y vamos a ir aprendiendo, vamos a ir estudiando la Biblia, vamos a ir aprendiendo y fortaleciéndonos uno con el otro, hermano. Porque Jesús va a venir a buscar a un pueblo obediente, a un pueblo escogido por Dios. Así que, hermano, que Dios lo bendiga, estudie en su casa y podemos conversar de estos temas. Que la Biblia nunca nos va a decir lo contrario, hermano. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde, ¿sí? Amén. Gloria a Dios.